Bien, como ustedes ya bien saben, los círculos son los signos que representan el sonido S o sus similares, y también saben que el tamaño aumenta según se trate de una S, dos S o tres S. Siempre estamos hablando de los sonidos. Aquí, en este ejercicio de autoevaluación, tendrán que escribir palabras con circulitos, tanto iniciales, finales, mediales y con reglas especiales. Esto ya ustedes lo vieron, simplemente está a modo de repaso para que recuerden bien las reglas de colocación. Saben que por regla general el circulito se ubica a la derecha de los rasgos rectos, verticales y oblicuos, arriba de los horizontales y del rasgo ascendente re, y en la concavidad de los curvos. Pero en el caso de los circulitos mediales hay reglas que hay que saber y que si no las recuerdan les sugiero que las repasen. Aquí tenemos las abreviaturas correspondientes a esta clase. Algunas ya las saben, algunas son nuevas. Sí, con el circulito en primera posición, a las y los, esas, que sé, señores, satisfactorio, satisfacer y todos sus derivados, Buenos Aires. Hasta aquí todas abreviaturas ya vistas. A su orden, esta tal vez no la tenían, que se escribe su y or. Legislatura, se escribe legis. Jurisprudencia, jurispu. Aquí nuevamente abreviaturas que ya tienen, sabidas, señor, a los y les, mismo, misma y sus plurales, esos, en que sé, rara vez, indispensable, más o menos. Esta sí es nueva para ustedes, corresponsal, con un circulito final pero superpuesto al ganchito N, poder legislativo, polegis, y jurisconsulto, jurisco. Pasamos ahora a las reglas de perfeccionamiento de esta parte correspondiente a los circulitos o pequeños círculos. Y la primera regla dice: en el infinitivo del verbo desarrollar se usa el rasgo bisílabo vocal doble R vocal. En cambio, en su conjugación se aplica el rasgo ascendente re. Fíjense por qué. Si tenemos que escribir desarrollar, tenemos este ganchito que nos ayuda a distinguir que no se trata de un rasgo prolongado. En cambio, si tenemos que escribir desarrollo y lo quisiéramos escribir así, con el bisílabo, nos quedaría el bisílabo más el rasgo elle y nos podríamos confundir con un rasgo prolongado. Es por eso que en toda la conjugación del verbo desarrollar, excepto en su infinitivo, vamos a usar el ascendente re, como vemos aquí en desarrollo y desarrollará. La siguiente regla es conocida por ustedes. Ya hemos visto que en la conjugación de los verbos resolver, resultar y resaltar, utilizamos el rasgo ascendente L vocal en lugar del vocal L para facilitar la escritura y evitar que se deforme el circulito. Esto se va a dar también en palabras que tengan esta estructura, este rasgo, como en el caso de rosal, aerosol y girasol. Hay otras que ustedes podrán ver en algunos ejercicios y que los van a habilitar para utilizar el ascendente L. Y en esta última regla vemos que
podemos trazar, y nos ayuda incluso, un pequeño escape después del circulito, aunque esté en el medio de la palabra, para facilitar tanto la escritura como la lectura. Fíjense, en O sílaba tenemos el rasgo vocal S, os, luego el circulito, y para poder salir, por así decir, con la L, nos ayuda a tener un pequeño escape aquí, para que no quede un circulito aplanado y algo un poco deforme. En el caso de Y0 también es como un pequeño descanso que se hace aquí para que salga el rasgo ascendente. Y en isósceles también tenemos que nos ayuda para poder trazar el rasgo L vocal. Hasta aquí las reglas de perfeccionamiento. Luego los ejercicios que les recomiendo que los hagan para plantear sus dudas y avanzar en este proceso de aprendizaje. Luego tienen un ejercicio muy sencillo de transliteración, que bueno, ya como ven aquí se titula Las mariposas. Así que en este ejercicio van a ver rasgos, algunas vocales tal vez aparezcan, pero sobre todo aparecen circulitos y círculos. Luego tienen más ejercicios de transliteración. Es muy útil practicar la transliteración. Es lo principal, diríamos, además de la velocidad. El complemento ideal para ser un buen taquígrafo es transliterar correctamente. En la página 40 y 41 del material de estudio tienen ejercicios de autoevaluación para repasar. En el primer caso, en la página 40, las reglas de colocación del círculo mayor, es decir, el que indica dos sonidos S. Tienen palabritas para repasar con círculos iniciales, con círculos finales y con círculos mediales. Y en la página 41 tienen estenogramas para repasar las reglas de colocación del círculo máximo, que este círculo, bien recordarán, representa 3 sonidos S. Pero este círculo máximo, también seguramente lo saben, no existe nunca como círculo final. En esos casos se trazará circulito y círculo mayor. Esto ya lo hemos visto, pero vale aclararlo nuevamente por si no hubiese quedado fijado correctamente. Las abreviaturas de círculo mayor son es necesario, que se escribe todo junto, y esta nuevita, inciso o incisos, que se escribe con un círculo mayor y no con circulitos entrelazados. Es una palabra de mucho uso, sobre todo cuando se trata de debatir leyes. Luego de los ejercicios de autoevaluación para escribir estenogramas, tienen una síntesis de círculos aislados. Esto es muy útil. Fíjense, cuando tenemos que escribir un circulito aislado, no dudamos seguramente, como para escribir su, en tercera posición el circulito. Cuando tenemos que escribir sea, le agregamos la vocal, la A, y si tenemos que escribir soy, le agregamos la vocal I. Luego, cuando pasamos a los dos sonidos S, la cuestión se complica a veces un poquito. Para escribir sus, círculo mayor en tercera posición, no hay dudas. Ahora bien, si tenemos que escribir sisa, también se trata de un círculo aislado al que le agregamos la vocal A. Es como que aquí no se respeta tanto lo fonético silábico del sistema. Por eso hacemos en esta síntesis todas estas aclaraciones para que no queden dudas. En el caso de
sucio, o si tuviésemos que escribir socio, se escribe el círculo mayor para indicar los dos sonidos S y luego la O. En el caso de sesos tenemos un circulito más un círculo. El circulito para la primera sílaba y el círculo para la siguiente. El estenograma queda en segunda posición porque tenemos aquí una E. Y en el caso de socios se escribe como el anterior pero en tercera posición. Y lo razonamos de la misma manera. Suceso. Bueno, aquí ya tenemos tres sonidos S y tenemos círculo y circulito con escape formando un estenograma de círculos aislados. A ver si lo razonamos. El círculo lo tenemos aquí para esta primera sílaba. Y luego, estas primeras sílabas sería su C hasta ahí, porque es un círculo e indica dos sonidos S. Y luego tenemos el circulito con escape para indicar esta última sílaba. Y así nos queda. En el caso de saciarse, seguimos el mismo razonamiento anterior, pero queda en primera posición. Y si tenemos que escribir se, sa, ses, un montón de sonidos S, tenemos aquí un circulito más un círculo máximo, que este por sí solo indica tres sonidos S. Este círculo máximo solo puede ser aislado, como lo vemos aquí, si lo acompaña el circulito. Se da este caso en cesaces y en saciaces. Fíjense las posiciones. Cesaces va a quedar en segunda porque escuchamos primero la E y saciaces en primera posición porque escuchamos primero la A. Tenemos aquí a continuación una regla de perfeccionamiento. Se utiliza el circulito con el rasgo vocal S vocal o vocal S cuando concurren dos vocales. Esto lo pusimos justamente a continuación de los círculos aislados para diferenciar. Suiza no lo vamos a escribir con círculos aislados porque tiene aquí dos vocales. Lo mismo ocurre con Sauce, Suecia y Suez. Entonces, en estos casos nos va a ayudar el bisílabo vocal S vocal, en el caso de Suez el vocal S. Entonces tenemos el circulito y el rasgo. Para escribir soez también lo mismo y para escribir seas lo mismo. Cambia la posición de acuerdo con la primera vocal que escuchamos. Tenemos luego ejercicios para poner en práctica todo esto. Aprovechen, como les digo siempre, para plantear sus dudas. Un ejercicio de transliteración. Vemos el título y ya nos orientamos para ver de qué va a tratar el texto. Aquí tenemos que dice rasgos y círculos. Les va a resultar muy fácil transliterar este texto porque se trata de reglas que ya manejan, que ya conocen. Y el trabajo práctico de esta clase, el número 3, consiste en transliterar. Nuevamente tenemos en el primer caso algunas oraciones, luego un texto muy pequeñito y finalmente más oraciones. En este caso se trata de practicar los círculos, pero como hacemos siempre también repasamos las reglas anteriores, los rasgos, las vocales y todo lo visto con relación a ellos. Continuaremos en la siguiente clase para cerrar este módulo con las elipses.